Normalmente, cuando pensamos en la guerra, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues ejércitos, reinos, civilizaciones enteras, ¿verdad? Damos por hecho que el conflicto organizado es un invento relativamente moderno, algo que nació con la agricultura y las ciudades. Pero, ¿y si toda esa historia que nos hemos contado durante siglos estuviera, en realidad, equivocada? A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos la idea de siempre. La guerra es como un subproducto de la sociedad compleja. Pero por otro, la evidencia arqueológica más reciente nos está contando algo muy distinto. Casi diría que inquietante. La violencia organizada es miles de años más antigua que la propia civilización. Y es justo ahí, en esa contradicción, donde empieza nuestra historia de... Todo este replanteamiento surgió a raíz de un descubrimiento totalmente inesperado. Imaginaos la situación, es como tropezar de repente con la escena de un crimen, pero una que ha permanecido congelada en el tiempo durante milenios. Para eso nos tenemos que ir a un lugar muy concreto, Nataruk, en la actual Kenia, y a un año no tan lejano, 2012. Allí, un equipo de arqueólogos se topó con algo que, sin ellos saberlo, iba a reescribir por completo el primer capítulo de la historia de los conflictos humanos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. La fecha. No estamos hablando de la época de los romanos, ni de los egipcios, nada de eso. Esto ocurrió hace unos 13.000 años, muchísimo antes de que se inventara la escritura o se construyera la primera pirámide. Lo que encontraron allí fue espeluznante. No eran enterramientos rituales ni nada parecido. Eran los restos de una auténtica masacre. Cráneos fracturados, algunas puntas de flecha todavía incrustadas en los huesos, marcas de golpes brutales. Los cuerpos ni siquiera habían sido enterrados, y algunos daban la impresión de haber tenido las manos atadas. La escena hablaba por sí sola, y lo que decía era terrible. En este punto, los arqueólogos tuvieron que convertirse en una especie de detectives forenses. Sus únicos testigos eran esos huesos silenciosos, pero vaya si tenían una historia que contar. Después de analizar todas las heridas, la disposición de los cuerpos, la conclusión fue, rotunda. Esto no había sido una pelea familiar que se fue de las manos, ni un accidente de caza. Fue un ataque deliberado, coordinado, entre dos grupos distintos. Podríamos decir que estamos ante el primer enfrentamiento armado documentado de la historia. La brutalidad del ataque queda todavía más clara cuando vemos quiénes fueron las víctimas. No eran solo guerreros, no. Allí había restos de hombres, de mujeres, de niños e incluso de al menos una mujer que estaba embarazada. El objetivo no era vencer a un rival, el objetivo era aniquilar a toda una comunidad. Y aquí llegamos al punto clave, el dato que lo cambia todo. Esto ocurrió en un mundo sin civilización tal y como la entendemos. Olvidémonos de la agricultura, de las aldeas permanentes, de los reyes o de los estados. Nada de eso existía. Solo pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si no había reinos que expandir ni tesoros que saquear, ¿por qué lucharon? ¿Cuál pudo ser el motivo de esta primera guerra? Vamos a pararnos a pensar un segundo. ¿Qué podía ser tan valioso para un grupo de nómadas como para matar y morir por ello? Pues la teoría que tiene más fuerza apunta a una lucha desesperada por recursos que eran vitales. Hay que pensar que el mundo estaba saliendo de la edad de hielo, el clima era muy cambiante, así que tener acceso a agua dulce, controlar un buen territorio de caza o una zona de pesca, o simplemente proteger la poca comida que habías conseguido almacenar, se convertía en una cuestión de vida o muerte. O sea que el motivo no era la gloria, ni construir un imperio, era algo mucho más fundamental, mucho más primario, la supervivencia en su estado más puro. Con una revelación así, de repente nos vemos obligados a reescribir el primer capítulo de nuestra propia historia, a entender el conflicto de una manera completamente nueva. Esta nueva cronología, de verdad, lo pone todo en perspectiva. Es increíble. Fijaos bien, la guerra organizada en Nataruk, hace 13.000 años. La agricultura no empieza hasta 3.000 años después. Los pueblos permanentes, más tarde aún. Y los primeros estados, milenios y milenios después. El mensaje es brutalmente claro. La guerra no es hija de la civilización. De hecho, es más antigua. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, que la cooperación y el conflicto han ido de la mano desde nuestros inicios como especie. Segundo, y esto es clave, que la guerra no es una consecuencia de la civilización, sino algo que ya estaba ahí antes. Y tercero, que la idea de defender un territorio es mucho, mucho más antigua que la idea de un rey o de un reino. Quizá la mejor forma de entenderlo es pensar que la historia de la Primera Guerra no la vamos a encontrar en antiguos pergaminos. No, su historia está grabada en huesos rotos, en armas primitivas y en cuerpos olvidados bajo la tierra de África.
Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si resulta que el conflicto es tan antiguo como nuestra propia lucha por sobrevivir, ¿qué revela eso sobre nuestra naturaleza? Y sobre los desafíos que todavía hoy seguimos enfrentando.